Bueno, entonces yo les mandé en el mail, ahí les advertí, siempre les dije que íbamos a usar el de la semana pasada, pero además le mandé un nuevo archivo corto de 4 diapositivas, por si hoy las necesitamos, usaríamos las 4 diapositivas que mandé como nuevo, pero vamos a continuar con el mail con el PowerPoint de la semana pasada. Entonces, pero vamos a retomar a partir de la diapositiva 63 o 62. Entonces, recordemos que para leer todo libro antiguo hay que ubicarlo en su contexto histórico, vale decir quién lo escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió, etc. Y también su aspecto literario, qué recursos literarios va a emplear el autor para comunicarse, ¿no? Y en esto pueden ser muchísimas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, y acá hay una peculiaridad, y es que este libro, por eso ahora vamos a tratar del aspecto literario, hay una peculiaridad. La palabra apocalipsis o apocalíptica, en primer lugar, designa un género literario, ¿sí? Es una manera de escribir, ¿no? Entonces, se acaban en el tiempo los profetas, no hay profeta en Israel, entonces aparecen otros personajes que van a ser los apocalípticos. Los profetas eran expertos en la palabra oral y también escrita, pero sobre todo en la palabra como comunicación, y ahora van a aparecer personajes que hablan de revelaciones que vienen del cielo. Gente que quiere instalar otra mirada, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece la apocalíptica. Y la apocalíptica se va a caracterizar por tener un género literario propio y muy distinto. Sobre todo muy distinto para nosotros, ¿sí? El movimiento apocalíptico comienza más o menos, en términos genéricos, 200 años antes de Cristo y termina más o menos 200 años después de Cristo. Entonces no se escribieron más libros apocalípticos y por eso habíamos perdido los criterios de lectura del Apocalipsis. Entonces, si ustedes leyeran comentarios de los santos padres de la iglesia sobre el Apocalipsis, van a ver que dicen cosas que no tienen ni ton ni son. ¿Por qué? Porque se habían perdido los códigos de lectura, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. La tragedia, los únicos trágicos en la historia de la cultura son los 3 clásicos, Eurípides, Sófocles y Hesíodo. Después no se escribió más tragedia. O sea, hay géneros literarios que quedan enmarcados en una cultura y en una época. Nunca más nadie escribió obras trágicas, ¿sí? Entonces, bueno, con la apocalíptica pasa lo mismo. La apocalíptica es algo que queda enmarcada en esos 400 años, 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Pero después no se escribieron más libros apocalípticos, entonces fuimos perdiendo los criterios de lectura. Estos se empiezan a recuperar a partir del siglo XVIII, no digo en el siglo XVIII, pero a partir del siglo XVIII, con el método histórico crítico, se empiezan a recuperar nuevos criterios de lectura. Bien, el ABC de esto es ubicar un texto en su contexto histórico y en su contexto literario. Pero como la apocalíptica tiene sus peculiaridades, hace que no sea tan fácil. Miren la diapositiva 63. Capítulo 4, versículo 8. 4 seres vivientes tenían 6 alas, llenos de ojos por dentro y por fuera. Fíjense un renglón y ahí tiene un problema. Si yo preguntara qué son estos 4 seres vivientes, la respuesta no es fácil. Algunos rápido dirían personas, otros dirían no, hay que incluir a los bichos también, otros dirían bueno, vamos a incluir a las plantas también, ¿ven? Hoy a los niños les enseñan a decir
seres bióticos. O sea que no me queda claro qué son esos 4 seres vivientes, ¿sí? Después dice, tenía 6 alas. Según las leyes de la aerodinámica, con 2 alas alcanzaba y sobraba. ¿Para qué meter 6 alas? Ven que la complica, ¿no? Y después dice, lleno de ojos, lleno de ojos, ¿sí? Del pie a la cabeza, se imaginan ustedes, ¿no? Lleno de ojos. Pero además agrega, por dentro y por fuera. Yo me imagino para qué pueden servir los ojos por fuera. Ahora, ¿para qué sirve un ojo por dentro? Entonces, fíjense, 3 frases y ninguna de las 3 se entienden fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá con este ejemplo? Que el Apocalipsis tiene un género literario propio que tiene como gran característica que es el simbolismo. Cuando uno habla de apocalipsis, de apocalíptica, está hablando de una literatura simbólica. ¿Qué quiere decir simbólico? Que nada es lo que dice. Siempre hay que ir detrás de lo que dice. Si dice que apareció una bestia, uno no tiene que imaginar una bestia, tiene que decir, bueno, ¿qué será esa bestia? ¿Sí? Entonces, la apocalíptica es un libro casi que diríamos abusivamente simbólico, ¿no? Exagera con el simbolismo. Esto hace que no sea un libro de fácil lectura. De hecho, sin ayuda, sin auxilio, es muy difícil que una persona lea entero el libro de Apocalipsis. Menos aún, que lo entienda ya es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces... Juan Manuel, sí. Juan Manuel, ¿vos sabés por qué lo ha escrito simbólico y no se entiende? ¿Vos tenés idea? Sí, tengo idea. Y ahora vamos. Ah, bueno, dale. Hacia allá vamos. Dale. La primera afirmación es un libro altamente simbólico. Primera afirmación, ¿no? Vamos a la diapositiva 67. ¿Por qué es un libro difícil de leer? Y bueno, porque decíamos que es muy simbólico, entonces los colores no son los colores nuestros. Cuando habla del rojo, del blanco, del amarillo, no significan lo que para nosotros rojo, blanco y amarillo. Entonces, los colores tienen un simbolismo propio. Los números, ahí tienen algunos, 7, etcétera. Los números tienen su propio simbolismo. Los elementos cósmicos, por ejemplo, el mar y otras cosas, las estrellas, tienen un simbolismo propio. Los animales, hay animales de ficción y animales reales, como el león, el oso, pero que son un símbolo de algo. Las partes del cuerpo humano, las manos, las piernas, ¿sí? La boca, todos son, ¿cómo que se llama? Tienen algún simbolismo del cual tengo que advertirlo, ¿no? Entonces, este es un libro difícil, ¿por qué? Por un lado, porque está lleno de símbolos, Pero además, ahora avanzamos, fíjate la primera frase que puse arriba, apocalíptica género literario, después dice, bíblico, 71% citas del Antiguo Testamento. A ver, fíjense, la diapositiva 68. De 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, 288 son citas del Antiguo Testamento. Vale decir que el 71% son textos del Antiguo Testamento. Miren la otra diapositiva 69. Ven que el Apocalipsis es prácticamente todo un libro del Antiguo Testamento, ¿ven? 71%. Nosotros, los que estamos acá, conocemos poco el Antiguo Testamento y por eso no nos es fácil entender este libro. ¿Por qué? Porque
el libro del Apocalipsis está citando permanentemente al Antiguo Testamento. Entonces no nos damos cuenta nosotros de eso. Por eso es que este libro es muy difícil para nosotros. Ahora miren esto. Para el primer lector judío al que se destinó este libro, él lo entendía, claro que lo entendía. Y era el libro más fácil de la Biblia. ¿Por qué? Porque el 71% el lector judío ya lo conocía. Entonces, en el mundo antiguo estaba muy desarrollada la memoria, etcétera, y todo judío conocía bastante bien la Biblia, ¿sí? Perfectamente. O sea que este libro para el lector judío es un libro casi que diríamos el más fácil, el más sencillo de interpretar, porque la mayoría de los textos él los conoce, sabe de qué están hablando. Esto no sucede con nosotros. Entonces este es un libro difícil para nosotros, lectores cristianos del siglo XXI, pero sencillo, accesible para los lectores del siglo I. O sea, el autor del Apocalipsis no es un tipo complicado, ¿viste? Que quiere deslumbrar, que quiere... No es un tipo complicado, es un tipo sencillo, simple. Habla en un lenguaje que la gente lo entiende. Tiene que anunciar un mensaje urgente, y entonces él necesita que la gente lo entienda, que no haya duda. Por eso ha buscado el lenguaje más simple, más sencillo. Repito, para el lector judío del siglo I, este es el libro más fácil de toda la Biblia. Ahora, para el lector cristiano del siglo XXI, esto no se entiende. ¿Pero por qué? Porque no conocemos el Antiguo Testamento. Por eso, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes tuvieran la Biblia de Jerusalén a mano, si no, no la vayan a buscar. Si tuvieran a mano, los que la tengan a mano, ábranla en el libro del Apocalipsis en cualquier página. Abran el libro del Apocalipsis los que tengan Biblia de Jerusalén, no otra. Los que tengan Biblia de Jerusalén, abran y... ¿Alguien la tiene? No. Bueno, entonces, si ustedes tuvieran la Biblia de Jerusalén... Yo la tengo. Bien. Yo también tengo. Los que tengan la Biblia de Jerusalén en la mano, abren en cualquier página y van a ver que está llena de textos en cursiva. Esos textos en cursiva son citas textuales del Antiguo Testamento. Ven que es muy claro. Toda página del libro de Apocalipsis está llena de citas del Antiguo Testamento. Esto significa el 71%. Bueno, todo eso que está en cursiva, para el judío es fácil. Para nosotros es complicado. Esto de los 4 seres vivientes con 6 alas, con ojos por dentro y por fuera, para nosotros es un trabalengua. Para el judío es lo más fácil que hay, un texto muy conocido, que es Ezequiel, ¿sí? Bueno, ya avanzaremos sobre ello. Entonces, es un libro difícil porque es simbólico, es un libro difícil para nosotros porque no conocemos el Antiguo Testamento, pero para el judío no, era un libro accesible y además era un libro rico. ¿Por qué el recurso al símbolo? Eran tiempos de persecución, eran tiempos de crisis. El símbolo para algunos oculta y para otros revela. El Imperio Romano no entendía estos símbolos, no entendía nada, ¿sí? Entonces, en cambio, los cristianos sí conocían esto. Los primeros cristianos fueron todos judíos, ¿no? ¿Sí? María, Jesús, Pablo, todos ellos fueron judíos, ¿no? Entonces, los primeros cristianos, cuando leían este texto o lo escuchaban, lo entendían perfectamente. Y estos símbolos les revelaban un mensaje, ¿sí? Además, el símbolo tiene una fuerza que no tiene el concepto. Los conceptos son abstractos. Dios es bueno. O la bondad de Dios, dice él. Ahora, en el símbolo no se habla de la bondad de Dios, se habla de un padre que abraza a su hijo y le organiza un asado. ¿Ven?
el símbolo tiene una fuerza, los colores, ¿sí? Los bichos, los dragones, tienen una fuerza que el concepto no lo tiene. Entonces acá se quiere impactar, impresionar al lector. El lector está caído, deprimido, ¿sí? Y entonces necesita un mensaje que sea bueno, pero además que llegue, que tenga fuerza, ¿me expreso? Entonces, la literatura simbólica está vinculada a los tiempos de persecución, pero también está vinculada a esto de poder impactar en el sujeto con imágenes, ¿sí? Entonces Dios que vence, el ángel que vence a los dragones, etcétera. Bueno, todo eso es más impactante que solo decir que Dios nos quiere salvar, ¿no? ¿Nos entendimos más o menos? Entonces el recurso del símbolo va más o menos por allí. Pregunto, ¿me escuchan? ¿Sí? Porque acá no sé. Ahora no me escuchan nada. Sí, escuchamos todo. ¿Sí? Sí, ¿Me sí. escuchan ahí? Sí, Pues, totalmente. bueno. Entonces, bien. Sí. Yo tenía acá un ruido que me estaba distrayendo permanentemente. Me alegro que ahora me escuchen porque ya no estaba ese ruido. Bueno, entonces está el recurso al símbolo, ¿no? Entonces, para ocultar el mensaje al adversario. Ustedes recuerden que nadie sabía leer. Esto es lo primero que tienen que recordar. El único pueblo culto fue el pueblo judío. Ese es el único pueblo culto que existió. Los romanos, no. Ningún soldado, ningún militar. Los emperadores tampoco. Probablemente algunos sí. En el mundo antiguo nadie lee. Entonces, no hay que creer que... Entonces no es que los romanos iban a encontrar el libro de Apocalipsis y lo iban a poder interpretar. No, nadie sabe leer en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, supongamos que uno supiera, además, hebreo nadie. El hebreo para el judío era una raza despreciable. Entonces, menos van a estudiar hebreo, te cuento, para leer, o bueno, texto en griego, bien. Pero entonces no, el romano no tiene ni idea de esto. Jamás iba a entender estos mensajes. No obstante, el autor del Apocalipsis, al recurrir a los símbolos, se asegura que la policía militar romana no entienda nada, pero que su comunidad entiende perfectamente. Bueno, por eso la importancia del simbolismo. Ahora dijimos algo muy importante, miren, el 71% es cita textual del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Primero, significa que el primer lector entiende perfectamente. Que Juan Apocalipsis es un hombre sencillo para escribir, ¿no? Entonces el tipo simple, sencillo, usa las herramientas que la gente tiene, ¿no? Entonces, pero por otro lado, ahora algo muy importante. Cuando yo quiera hoy interpretar el libro de Apocalipsis, no puedo guitarrear, no puedo macanear mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy interpretando, todo el mundo sabe, cuidado, esto está tomado de acá, esto está tomado de allá. Entonces, eso no me permite decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la referencia está en el Antiguo Testamento. Entonces, ayuda a controlar la seriedad de la interpretación, ¿no? Entonces, este es un libro sobre el cual se puede macanear muy poco, porque cuando uno lee 4 seres vivientes con alas y ojos, sabe que es el capítulo 1 de Ezequiel y sabe de qué está hablando Ezequiel, entonces usted no puede guitarrear, ¿está? Entonces no puede decir que son los ovnis, todas esas cosas así, no. Uno se cuenta, pero ¿por qué me doy cuenta de esto? Y porque el 71% son citas textuales del Antiguo Testamento. Miren además el esquemita de la página 69. Ahí puedo haber exagerado. Ahí yo puse que además de los 71% de citas textuales, hay como un 15% de alusiones. Probablemente exageré, ¿ves?
pongámosle menos, 8% de alusiones. ¿Qué quiere decir alusiones? Cita textual que cita textualmente el texto. En este caso de los seres vivientes, de las alas y los ojos, esa es una cita de Ezequiel capítulo 1. Bueno, esas son citas textuales. Pero además el libro de Apocalipsis tiene un montón de alusiones al Antiguo Testamento. Si aparece un cordero degollado, no está haciendo una cita específica, pero no se dan cuenta que en Israel son los sacrificios que se hace para calmar a Dios, y ahí vienen los corderos degollados. O sea, la alusión es muy clara. Entonces, además de citas textuales, con rigor, hay un montón de alusiones que el lector judío las entiende perfectamente, ¿no? Entonces, yo hoy escribo un texto que se encuentra dentro de 2000 años. Yo digo, hermana, vaya a la sacristía y tráigame el misal. El lector cristiano sabe que es una sacristía. Y sabe que en una sacristía va a encontrar un misal, ¿ves? No hace falta aclarar nada. ¿Ves? La alusión, yo no quise citar un texto expreso, pero es muy claro. La sacristía es un lugar donde se guardan las cuestiones de misa, punto. Entonces, esto, el autor del Apocalipsis, yo creo que exagerado, no sería un 15%, pero cierto, un 8% puede que sea. O sea que miren, estamos hablando ya de casi el 80%. Pero además, hay un 5%, también creo que exageré, estos números los hice hace mucho tiempo, exageré, puse 5%, pongámosle un 2%, de textos que explica. Busquemos, por favor, el que tenga la Biblia a mano, Apocalipsis 1:20, por favor. ¿Leo? ¿Alguien que quiera leer Apocalipsis 1:20? Sí. Este es el símbolo de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 lámparas de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 lámparas son las 7 iglesias. ¿Es ese? No sé si me están escuchando. Ah. Sí. Pero me parece que el padre Digo cuando leer, habla- verbalizar, ¿no? ¿Alguien podría verbalizar el texto? A ver. Yo lo leí en voz alta. Sí, Yo no escucho nada. escucho. Yo no escucho nada. Ah, bien. ¿Y ahora qué pasó? Que yo no escucho nada. Ahora soy yo el problema. Fue el ruido que él escuchaba. ¿No se escucha el sonido? ¿No? ¿Quién lo leyó para que destaquemos que dice, acá explico? ¿Alguien que quiera leerlo de nuevo, el que lo leyó? Así. Bueno, Dale, este Ana. es el símbolo de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 lámparas de oro. Fíjense, Las 7... perdón, esta es la explicación, este es el sentido, el significado, ahí usa la palabra símbolo. Esta es la explicación de la... Seguí. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 lámparas son las 7 iglesias. Bien, entonces cuando vamos leyendo el Apocalipsis dice, este es el misterio del nombre de tal, este es el misterio de la gran prostituta, etcétera, etcétera. O sea que el libro del Apocalipsis me va explicando. ¿Por qué? Porque él sabe, el que escribió, que este símbolo probablemente lo ha inventado él. Entonces cuando él se imagina
que el símbolo tal vez usted no lo entienda, te lo explica. Bueno, entonces ven, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Quitar velo, aclarar, asencillar, comunicarse. Entonces, este es un libro sencillo, claro. ¿No es así? Insisto, para los primeros lectores del siglo I, ¿no? Para nosotros esto es una complicación. Pero entonces ven, no era un libro complicado para ellos, ellos lo entendían. Volvamos ahora, vamos a la diapositiva 64. Ahí hay un dibujito muy interesante. Al Apocalipsis, ¿le interesa el futuro? Ya vamos a ver que en un sentido sí, en un sentido no. Pero, ¿le interesa el futuro? Sí. Pero, ¿qué hace? ¿Lo conoce al futuro? No. Entonces, para imaginar el futuro, retrocede 100, 200, 300 años atrás y corriendo desde más lejos puedo saltar más lejos. ¿Está claro? Todos hemos hecho esta experiencia que para saltar en largo necesariamente tengo que retroceder. Entonces, ¿le interesa el futuro? Sí le interesa. ¿Lo conoce? No lo conoce. Ahora, para tener fuerza, para poder imaginar algo del futuro, se va a basar en el pasado. Se va a basar en el pasado. Fíjense que el 71% es Antiguo Testamento. O sea, del libro del Apocalipsis habla más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. O sea, habla más del pasado que del futuro, ¿está claro? El libro del Apocalipsis habla más del pasado que del futuro. ¿Para qué? Para tomar fuerza. Volver a los profetas para volver a creer que Dios nos espera, que Dios nos acompaña, y que por lo tanto tenemos futuro y tenemos esperanza, ¿no? Bueno, este esquemita suele ser muy útil, por ahora lo dejo. Diapositiva 65. Los esquemas simbólicos se suelen vincular. Fíjense, ya vamos a ver que comienza con 7 sellos. ¿Ven? No, perdón, antes de eso comienza con 7 cartas, capítulo 2 y 3, hay 7 cartas. Después de las 7 cartas vienen 7 sellos y avanza el libro. Después vienen las 7 trompetas y el libro va avanzando. Y después vienen las 7 copas, casi que termina el libro. O sea que el libro está amalgamado, está vinculado, tiene un ritmo con el número 7. Entonces cuando me cuente 6 sellos, voy a ver que no parece rápido el séptimo, pero yo sé que si él me cuenta 6, pronto va a venir un séptimo sello. Entonces el libro está organizado, el libro tiene una estructura. Entonces de 7 cartas voy a pasar a 7 sellos, de 7 sellos a 7 trompetas y a 7 copas, y prácticamente ahí está todo el libro. Entonces ven que tiene una organización, tiene una dinámica, ¿no? Tiene formas de vincularse. Por ejemplo, con esta estrategia del número 7, ¿no? Bien, miren la diapositiva 66. Después de las 7 copas ya viene la caída de Babilonia y el fin del mundo, etc. O sea que este esquema de 7, 7, 7, 7 te hizo recorrer todo el libro del Apocalipsis. Y te lo va a ir ganando con cierto orden, ¿sí? Ahora vamos a la diapositiva 70. Redondeamos esta parte con la estructura literaria del libro. Siempre es muy importante cuando se lee todo el libro de la Biblia lograr cierta estructura. Sobre el libro del Apocalipsis hay muchas propuestas de estructura, muchas. A mí yo elegí siempre esta porque he visto que los mejores biblistas adoptan esta
no como la única, pero adoptan esta. Yo he visto que la mayoría de los biblistas terminan adoptando esta como una gran referencia a las estructuras. Por eso yo adopté esta. Además, me parece a mí que es una estructura didáctica, es fácil de explicar. Así que yo la elegí por dos cosas, porque la mayoría de los estudiosos usan esta estructura, y segundo, porque yo he notado que en cualquier parroquia, en cualquier grupo de oración, esto se entiende fácilmente, ¿sí? Bueno, vamos a la estructura literaria. Fíjense, capítulo 1 aparece, ya lo vamos a ver, Cristo resucitado. Capítulo 2 y 3, Juan le escribe 7 cartas a las 7 iglesias. Capítulo 4 al 11, mire la cantidad de capítulos, aparece el conflicto con los judíos. Los judíos acaban de excomulgarnos y entonces hemos perdido el paraguas, el amparo de los judíos. Ustedes recuerdan que en la sinagoga se aprende a leer y escribir, en la sinagoga se resuelven los pleitos judiciales, allí se resuelven problemas fundamentales. Si a vos te corren de la sinagoga, casi que te corrieron de la vida social, ¿sí? Te convertís en excluido, ¿sí? Entonces ya no te dan de mandar a los chicos para estudiar, hay muchas cosas que perdés. Entonces, del 4 al 11 va a aparecer llamativamente el conflicto de los cristianos con los judíos. Nos han excomulgado y entonces somos excluidos. Ahora observen, capítulos 12 al 20, miren toda la cantidad de capítulos. 12 al 20 aparece con fuerza el problema del Imperio Romano. Paréntesis, el problema judío y del Imperio Romano está en todo el libro, pero en la primera parte del 4 al 11 se destaca el conflicto con los judíos. En el capítulo 12 al 20 se sobredestaca el conflicto con el Imperio Romano. Ya viene la persecución del Imperio Romano, ¿sí? Noten que es el grueso del capítulo, ¿ven? 4 al 11, 12 al 20. Entonces nosotros podríamos decir, ¿cuál es el problema del libro de Apocalipsis? ¿Por qué escribió el autor del Apocalipsis? Y el Apocalipsis tiene dos conflictos, la exclusión y la persecución. Tiene dos conflictos, los judíos y los romanos. Entonces el libro es una respuesta a esas dos cuestiones, a esos dos problemas, a esos dos desafíos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, miren, volvemos al capítulo 1. Cristo ha resucitado, luego ha vencido la muerte. Capítulo 21-22, hay otro mundo posible, cielo y tierra nueva. Este no es el único mundo posible. Entonces ven que el libro, en el capítulo 1, 21-22, está la respuesta. Esto enmarca todo el libro, abre y cierra, evidentemente, que el tema de la resurrección. Entonces, los dos problemas centrales es la exclusión y la persecución. La respuesta es Cristo resucitado y el cielo nuevo. Pero hay un conflicto que está abajo, ahora volvemos. Hay un problema dentro de la iglesia. La iglesia está confundida. Entonces, la iglesia, algunos descubren que el Imperio Romano es como Satanás, otros creen que no, que con el Imperio Romano podemos entablar buenas relaciones. O sea, los cristianos tienen diversas perspectivas, entonces no están tan unidos. Y es más, hay gente que está contra las posiciones del autor de Juan. Entonces, el autor de Apocalipsis le tiene que escribir 7 cartas, que en realidad son más un reto que otra cosa. Son 7 cartas en donde está denunciando la falta de fidelidad de la iglesia. ¿Está claro la estructura? Bueno, la estructura es sencilla. Ahora, leer el Apocalipsis no es sencillo, ya lo vamos a ver. Pero bueno, acá uno tiene un mapa para decir dónde están los grandes temas, hacia dónde vamos, por dónde vamos a transitar.
Pero con este mapa usted no interpreta el libro de Apocalipsis. Sí hay que tenerlo en cuenta para decir, acá tengo una buena propuesta de lectura. Ahora, ponerse a leer el libro es otra cuestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sobre esto del simbolismo, así ya pasamos a leer el capítulo 1. ¿Hay alguna propuesta, alguna pregunta, alguna observación? Sí, yo. Adelante. Edgardo, vos dijiste recién que la expulsión de los católicos por parte de los judíos, Bueno, no existía el catolicismo, ¿no? Estamos hablando de los cristianos. No, por supuesto, los cristianos. Los cristianos en ese momento se sentían desamparados. Sí. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Desamparados de qué? Ya lo dije, pero lo repito. Pará. Sí. Porque, a ver, yo hago una tajante en televisión. O sos judío o sos cristiano. No podés ser judeo cristiano. Pero voy al punto. Sí. Si te expulsan de la casa vieja, que sería la sinagoga. La casa madre. La casa madre. María. Jesús. Bueno, ¿y por qué lo sienten a eso? Si son cristianos. Pero son judíos. Eso es lo que vos te cuesta entender. Pero la hago breve, la pregunta es tuya. Yo dije desamparado, sobre todo me refería a la cuestión social. No tenés escuela, no tenés palacio de justicia, no tenés palacio municipal. Eso significa exclusión social, ¿sí? A eso me refería. Sí, desde ese punto, está bien. Bien, no obstante, ya que decís, no, los cristianos son judíos. Jesús nunca se autocomprendió fuera del judaísmo. Jesús es el más judío de los judíos. Pablo nunca se imaginó fuera del judaísmo. Es imposible para Pablo, para Jesús. Entonces, los cristianos nacen, o sea, el 71% del Apocalipsis es Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo Testamento. O sea, que la Biblia es más grande que el Antiguo Testamento. No, el cristianismo no se entiende. Ya lo vamos a ver con el capítulo 4. Pero el cristianismo no se entiende fuera del judaísmo. Nosotros somos una secta judía más. Hay un momento que nos corren, ¿sí? Pero ayer o el otro día decía, el proceso de exclusión lleva como 100 años. Ya comenzó, cuando se escribe el Apocalipsis ya nos están expulsando claramente. Pero todavía no somos tan distintos. Por ahora somos una secta judía más, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a empezar a leer el capítulo 1, ¿sí? Fíjense, esta es la diapositiva 71, ¿no? ¿Alguien que quiera leer, por favor, la diapositiva 71? Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bien, entonces, miren, el libro comienza con la palabra en castellano revelación. Esto se escribió en griego, entonces la primera palabra es Apocalipsis. De ahí viene el nombre libro del Apocalipsis, porque es la primera palabra. Siempre en la Biblia se acostumbra que la primera palabra del libro es la que da el nombre al libro. Los protestantes acá se guían por la traducción latina, y por eso ellos se llaman revelación. Apocalipsis en griego, ellos usan la palabra latina, es lo mismo, solo que revelación, quitar el velo, ¿no? Fíjense que acá hay algo muy importante. Es un apocalipsis sobre Jesús.
Lamentablemente, con los años, la gente creyó que el Apocalipsis habla del anticristo. Y el Apocalipsis no habla del anticristo, de lo que habla es de Jesús, habla de Cristo. Ahí hay una triste paradoja. El autor del Apocalipsis quería hablarnos de Cristo y nosotros hemos creído por siglos enteros, hemos creído que el libro hablaba sobre el anticristo, ¿no? No, el libro del Apocalipsis no habla sobre el anticristo. Eso, ahí habrá otro libro de la Biblia. Miren la diapositiva 72. En la primera carta de Juan, capítulo 2, 18, 22, ahí sí habla del anticristo. Dice, a ustedes les dijeron que va a venir un anticristo. Dice, yo les digo, no vino uno, vinieron muchos y ya están entre nosotros y son de los nuestros. Son aquellos que se fueron de la comunidad y que no creen que Jesús sea el Cristo. Entonces, ¿a qué se llamaba anticristo? No un ser demoníaco, no un ser espiritual, ¿no? No. Anticristo se empezó a llamar aquellos que renegaban de Cristo, aquellos que abandonaban la fe cristiana, la comunidad cristiana. Entonces, no son diablillos, no son angelillos, no, nada de eso. Eran cristianos del siglo I que por miedo a la exclusión y a la persecución abandonaban las comunidades cristianas. Bueno, entonces ya vamos a ver. Entonces, el libro de Apocalipsis no habla del anticristo, el libro de Apocalipsis habla de Cristo. Bien, y dice, y va a hablar de lo que va a suceder pronto, dice el versículo 1. Pronto en griego, hebreo y latín significa pronto. O sea, si yo les digo, vuelvo pronto, nadie me espera durante 2 días. Entonces, si el autor del Apocalipsis me dice, yo te voy a escribir sobre algo que va a suceder pronto, el libro de Apocalipsis, ya dijimos, más o menos se escribió en 95. Si el libro de Apocalipsis me dice que lo que va a escribir va a suceder pronto, pregunto, ¿el libro de Apocalipsis hablará de la caída de las Torres Gemelas? No. ¿El libro de Apocalipsis hablará del fin del mundo, cosa que no sucedió? No. Entonces, ¿el libro de Apocalipsis de qué habla? De todos los problemas que tenían los primeros cristianos allá en el siglo I. En el versículo 3 al final termina diciendo la misma idea, porque el tiempo está cerca. Fíjense, al arranque nomás el autor me dice de qué va a hablar. No va a hablar de cosas del fin del mundo, ¿sí? Cosa que nadie sabe. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron? Dice, no, esas cosas del Padre, yo no tengo ni idea. Son cosas que no sabe nadie. Entonces, el autor de Apocalipsis no habla sobre el fin del mundo, de lo que habla es de todas las dificultades que tuvieron los primeros cristianos allá en el siglo I, ¿no? Esto es muy, muy importante. Después dice, feliz el que lea, ¿sí? Y miren, la palabra feliz, miren la diapositiva 73. Después ustedes leen, ahí tienen 7 bienaventuranzas, feliz, bienaventuranza, lo mismo, ¿no? Entonces, el autor ha puesto a lo largo del libro de Apocalipsis 7 bienaventuranzas. No es que yo elegí 7, no, son 7. Entonces, ¿por qué? Porque acá hay un mensaje muy importante. Recuerdan que 7, ¿cómo se construye el 7 en la Biblia? 3 más 4. El 3 es la totalidad espacial, temporal, ya que hay 3 la dimensión del tiempo, pasado, presente, futuro. El 4 es la dimensión espacial, ya que 4 son los puntos cardinales. Como los seres humanos somos espacios temporales, el 7 significa la totalidad, la perfección, ¿sí? Entonces, la totalidad.
Entonces, el autor del Apocalipsis, ¿por qué me pone 7 bienaventuranzas, 7 felices? Porque me está diciendo, miren, el mensaje de este libro es la felicidad total. Y esto es muy importante. Cuando yo lea el libro de Apocalipsis, si me angustia, me amarga o me asusta, es que no estoy entendiendo de qué estoy leyendo. Porque este libro se escribió para recrear la esperanza, para alimentar la esperanza. Y por eso, en una técnica muy conocida, usa 7 bienaventuranzas. ¿Sí? Entonces ven, es el libro de la esperanza, es un libro que no habla del fin del mundo, es un libro que quiere recrear la esperanza de comunidades perseguidas. ¿Sí? ¿Hasta acá nos entendemos? Doy un pasito más. Dice, felices los que escuchen las palabras de esta profecía. Yo les decía la otra vez que el autor del Apocalipsis no se presenta como un apóstol, no es un apóstol. Que la única vez que habla de los apóstoles, habla de ellos, los apóstoles del Cordero. El autor nunca se incluye en el grupo de los apóstoles. Yo les dije que él se va a presentar como hermano o como testigo y como profeta. Y su libro lo presenta como profecía. Acá lo están viendo en el versículo 3. Su libro, él dice, es una profecía. Acá conviene aclarar qué significa profecía. Yo no sé si engancho la cámara. Vieron que, entonces, generalmente para nosotros profecía, voy a poner un ejemplo de profecía. Cuando Isaías en el siglo VIII dijo que iban a ser el Emanuel, nosotros, ¿qué pensamos? Isaías en el siglo VIII antes de Cristo profetizó, adivinó, profetizó que después, a los 8 siglos, iban a hacer de la Virgen María Jesús el Emanuel. ¿Está claro? Nosotros ordinariamente, cuando digo nosotros, los catequistas, etcétera, creemos que la profecía es preanunciar algo que va a suceder mucho después. ¿Sí? Vulgarmente tenemos incorporado ese concepto de profecía, pero que no es el concepto propio de la Biblia. Miren, vamos a la diapositiva 74. ¿Cuál es la etimología de la palabra profecía? Mírenlo ahí. Profeta. Tengo que hacer una aclaración que no hace falta estudiar el griego. Pero en griego, en las palabras, ¿se acuerdan que tienen prefijos y sufijos? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en griego, las palabras importa el prefijo. En latín es al revés. La palabra importa el sufijo, pero no importa el detalle. Entonces, acá lo que interesa es la palabra pro, que es en lugar de otro. Fíjense, si a pro le acompaña gnóstico, de ahí viene pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Mañana llueve, eso es pronóstico. Gnosis es conocer, pero en un aspecto temporal. Yo te digo, lee el pronóstico y mañana llueve. Ahora, si al pro le sigue la palabra fano, profano, fano es templo. Entonces, ¿qué? Entonces acá la palabra pro tiene un sentido espacial. ¿Qué es profano? Lo que está fuera del templo, lo que está al frente del templo. Esa canchita de fútbol que está al frente, eso es profano. Distinguimos la canchita de fútbol del templo. Bien, y profeta, feta es hablar, el verbo femir en griego. Entonces, profeta, ¿qué significa? El que habla en lugar de otro. Ven que profeta tiene un registro personal, no temporal. Entonces, en la Biblia, la profecía no está vinculada con preanunciar cosas que sucederán tiempo después. Entonces, no, en la Biblia no es un pronóstico la profecía, el profeta es el que habla en lugar de otro. Vamos a poner un ejemplo, miren diapositiva 76. Esta es una de las mejores definiciones del profeta en la Biblia, o descripciones. El libro del Éxodo
¿Se acuerdan que Dios le pide a Moisés que libere a su pueblo? Y entonces quiere que Moisés vaya a hablar con el faraón. Pero ahí a Moisés le da miedo, porque hablar con el faraón era una cosa durísima, ¿no? Entonces en el 4:16 le dice Dios a Moisés: Él hablará por ti al pueblo. Está hablando de su hermano Aarón. Aarón hablará por ti al pueblo. Aarón será tu boca y tú serás su Dios. Así como el profeta es la boca de un Dios que habla, dice Aarón, que era sacerdote, él será la boca, el comunicador. Pero vos sos el que va a dar el contenido, vos serás su Dios. A ver, ahora el 7:1 dice lo mismo. Dijo Yahvé a Moisés: mira que te he construido como Dios para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. O sea, ¿qué es el profeta? El que habla en nombre de otro. Cuando la celadora o preceptora en la escuela secundaria nos dictaba un mensaje de la directora a nuestros padres, ese discurso no lo había inventado la celadora o la preceptora. Ella estaba repitiendo un mensaje que había dado la directora. Ahí la celadora o preceptora estaba oficiando de profeta. Habla en nombre de la directora, ¿sí? Entonces, en la Biblia, profecía no es preanunciar temporalmente lo que va a suceder. No, profeta es el que habla en nombre de otro. Demos un paso más, miren. Diapositiva 77, el libro del Levítico es un libro legislativo, ¿no? Miren estos textos, 19-26. No practiquen la adivinación ni la magia. ¿Ven? El profeta no es un adivino, ¿sí? La adivinación es una idolatría en la Biblia. 19:31. No consulten a los adivinos haciéndose impuros por su carne. 26. Si alguien consulta a los adivinos prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré en medio de su pueblo. 20:27. El hombre o la mujer que practique la adivinación morirá sin remedio, los lapidarán, ¿sí? Entonces, la Biblia condena la adivinación. Confundir a un profeta con un adivino, con alguien que anticipa el futuro, es una idolatría, es una ignorancia terrible. A ver, la etimología me aclara qué significa profeta. Yo voy a un diccionario etimológico, y ahí me voy a enterar que la palabra profecía no tiene nada que ver con anticipar el mundo. Pero además, si algún día abro la Biblia, voy a dar cuenta que Dios ha condenado a los adivinos. Entonces, confundir a un profeta o la profecía con la adivinación es realmente grave, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis se presenta como una profecía, pero no significa que va a anticipar el fin del mundo, ¿sí? Bien, entonces, Perdón. Sí, Manuel. Adelante. El Apocalipsis no anticipa el fin del mundo. Lo que sí, para mí, describe lo que puede suceder en un futuro. Por ejemplo, las guerras y todo lo que estamos viviendo. No predice un futuro, pero describe lo que puede acontecer, que lo estamos viviendo. No. Más o menos, fíjense. A ver, miren estos verbos. El Apocalipsis, los profetas no hablan del porvenir, de lo que está por venir, ¿sí? Porvenir, lo que está por venir. Los profetas hablan para prevenir. Sí. Para advertir. Sí. Si usted se olvida de Dios, acá vamos todo a la lona. Entonces el profeta no es el que habla del porvenir, no es que no sabe cuál es el futuro, no tiene idea, pero el profeta, como conoce la alianza con Moisés,
nos puede prevenir. Y me dice, mire, si usted se olvida de los mandamientos, estamos en la lona. Nuestro futuro es malo, es negativo. No nos vamos a salvar. Entonces, una cosa es el porvenir y otra cosa es el prevenir, ¿no? Entonces, o sea, el profeta no hay que confundir con magia. ¿Qué magia? De que sabe cosas que no han sucedido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso está vinculado a la brujería, a la magia, etc. Bueno, no, el profeta no es nada de eso. Ahora, él lee la historia y dice, miren, si ustedes se olvidaron de los 10 mandamientos, vamos a terminar mal. Entonces, más que porvenir, prevenir. Bueno, ustedes saben que me olvidé, vamos a volver, quiero terminar, vamos a volver a la semana pasada, la diapositiva 57, ¿sí? ¿Lo tienen? Porque omití esta parte yo. ¿Tienen la diapositiva 57? Bueno, yo lo puse en forma de liturgia, porque dijimos que el Apocalipsis es un libro litúrgico. Pero ahora omito lo de la liturgia, ¿no? Dice, yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Ven que versículos 4 al 8. Nosotros hemos leído 1 al 3. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que vendrá. ¿Quién es ese? Ya ves, ¿sí? ¿Se acuerdan el Éxodo, no? Yo soy el que soy, ¿recuerdan? ¿Ves? Entonces saluda de parte de aquel que es, que era y que vendrá. De los 7 espíritus, ¿quién es? El Espíritu Santo, que está delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos, el Rey de los reyes en la tierra. Ven que el saludo es trinitario, así comienza toda misa, ¿vieron? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz del Señor esté con ustedes, del Padre, ¿sí? Ven que el saludo es trinitario, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ven que es un saludo litúrgico. De Cristo es lo que más habla, vieron que el credo de lo que más habla es de Cristo. ¿Qué dice de Cristo? El testigo fiel, o sea, hay un contexto martirial. El primero en resucitar. No le interesan las parábolas que haya dicho, porque acá lo que interesa es mostrar un testigo que ha sido fiel y que ha resucitado, el Rey de los reyes, ¿no? Ahí el aspecto político es muy fuerte. Y ahora miren, sigue hablando de Jesús, pero en clave más comunitaria. Acá Juan narra su experiencia. Hasta acá fue como un teórico. Jesús es el testigo, el que ha resucitado, es el Rey. Esa es nuestra profesión de fe. Pero ahora comparte su experiencia. Él nos amó. ¿Ven que es una experiencia? El Rey de Reyes, Él nos amó. Nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ven? Acá está hablando de la experiencia religiosa de esta comunidad, ¿no? A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿sí? Y continúa el texto, estamos en la perspectiva 58, Él vendrá, Jesucristo, entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado, ¿sí? En la cruz, por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. Bueno, me interesa subrayar esto, que primero está el prólogo, hay un apocalipsis sobre Cristo, después viene el comienzo de la celebración religiosa con un fuerte saludo trinitario, ¿sí? Y les voy a robar un tiempito más, vamos a avanzar, volvamos a donde estábamos, vale decir, diapositiva 79. Omito ahora la del 9, fíjense, acabamos de leer 1 al 3, Apocalipsis. Después acabamos de leer 4 al 8. Salto al 10. El 9 lo hemos leído con detalle la semana pasada,
Juan estaba preso en Patmos, tiempo de tribulación, ¿sí? Bueno, sobre eso nos detuvimos bastante. Y ahora empieza propiamente el momento de oración. Imagínense que es un domingo y que hay que ir a misa, ¿no? El día del Señor, ven que el día del Señor es domingo. O sea que su experiencia de Juan, esta visión que ha tenido, ha sido un domingo, probablemente en misa. El tipo fue a misa. Misa son palabras modernas, ¿no? Pero yo, como para que nosotros recreemos, estamos en la liturgia, dice Dominus, el día del Señor, fui arrebatado por el Espíritu, estaba orando, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta que decía, y acá marca la vocación del autor, escribe. Los profetas no eran escritores, los apocalípticos son escritores. Pues acá marca Juan es un apocalíptico, tiene que escribir. Escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes, Filadelfia y la Odisea. Hemos visto un mapita de estas 7 iglesias en el Asia Menor. Y continúa el texto, aunque sea lo vamos a leer, no lo vamos a poder comentar. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos alguien semejante a un hijo de hombre. Miren que no dice a un hijo de hombre, algo parecido. ¿Eh? Él sabe, en la apocalíptica pocas veces dice, vi esto. Dice, algo que se parece, algo semejante a un hijo de hombre, a un ser humano, ¿no? Imagínense una estatua, ¿no? Revestido de larga túnica, puede ser sacerdote, que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana, dijimos que blanco era resurrección, y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, puede verlo todo. Y sus pies bronce fundido en el crisol, eso lo vamos a retomar, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. ¿Ustedes se imaginan cuántos son 7 estrellas? ¿En tamaño, padre? ¿Cuántos son 7 estrellas? Dice que en su mano tenía 7 estrellas. Luego, 7 soles. 7 soles. Ahora, si el 7 es un número simbólico, significa que tiene toda la... Claro, infinita. Todo, Infinita. claro. Entonces, o sea que este es el Señor del universo, ¿está claro? En su mano no hay que tener miedo. En su mano tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Ven que? Y vamos a ver quién es este. Al ver esto caía a sus pies como muerto, pero él tocándome con su mano derecha. ¿Cuántas manos derechas tenía? Bueno, no importa. Me dijo, no temas. Esto es muy interesante. La primera expresión de Cristo en el libro de Apocalipsis es, no temas. La expresión de la cual habla toda la Biblia, la que más habla, es no temas. Entonces es una lástima que la gente cree que el Apocalipsis habla de cosas feas, tristes, ¿no? Lo primero que dice el autor Jesús del Apocalipsis es, no temas. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que va a suceder ahora y lo que sucederá en el futuro. Bien, dejemos acá. Vamos a tener que retomar la semana que viene, pero ya se ha hecho la hora. Sobre lo que hemos hablado hoy, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, observación? Juan Manuel, discúlpame que interrumpa tanto y que hable tanto, pero vos, está bien que diga vos que el Apocalipsis, la gente o el lector del Apocalipsis piensa que esto es negativo, porque dice es apocalíptico. Claro. Pero yo te pediría a vos, por supuesto que eso lo decidí vos, lo que te voy a pedir, que vos explicaras que el ser humano, ¿no es cierto? Cualquier ser humano, ¿no? De cualquier país, algunos son más o menos,
piensan totalmente en forma negativa. Es decir, va a lo negativo y después a lo positivo. Entonces, si vos querés que el apocalipsis sea positivo, tenemos que saber que el ser humano, por todos los defectos que tiene, los defectos le ganan al ser humano y le cuesta ser positivo. ¿Me entendés? Entonces creo que habría que, no sé, se me ocurre a mí, yo lo sé perfectamente, porque he estudiado otras cosas, ¿no es cierto? Digamos, he hecho entrenamientos, pero la mayoría de la gente no lo sabe eso. Bien. Lo que vos has dicho es muy cierto, tanto para la psicología como para la sociología. El ser humano en primer lugar tiene una mirada negativa sobre sí mismo. Eso es muy cierto. Pero yo no te lo sé explicar, son cuestiones de psicología y yo es un mundo en el cual no tengo ni idea, ¿no? Sé que es como vos dices, pero yo no lo sabría explicar. Pero acá de lo que estamos hablando es lo siguiente. Este es un libro que tiene mala fama, de eso estoy hablando yo. Como, en primer lugar, nadie lo ha leído, y lo único que cree es que habla del fin del mundo y que se caen las estrellas. Entonces, este es el libro que tiene mala fama. ¿Por qué? Porque en general casi nadie lo leyó y todos hablamos de lo que dicen o de películas. De ahí viene la mala fama. Cuando nosotros estudiamos el libro, nos damos cuenta que el libro habla exactamente de otra cosa, ¿no? De otra cosa. Bien, ¿alguien quiere hacer otra observación, pregunta? Que tengan una linda semana. Bueno, gracias. Gracias, padre. Gracias, Padre, hasta mañana. Chao, chao. Gracias. ¿Y vos?